primer año de gobierno y luego hacía los informes a la nación, para evitar precisamente que lo político se mezclara con lo patriótico, con lo cívico. Pero la Constitución de Montecristi cambió y regresó a la celebración o la posesión del presidente y celebraciones de sus años de gobierno cada 24 de mayo de cada año. Y en este sentido quisiera tener presente que el Ecuador tiene que seguir adelante, tiene que preocuparse de lo que hoy día nos diga el presidente de la República a partir de las 11 de la mañana. A las 10:15 estará haciendo una ofrenda o colocando una ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre en la Catedral de Quito, y a las 11 el informe de la Nación, que aproximadamente durará, según la agenda que nos han hecho llegar al periodismo ecuatoriano, menos de una hora. Para analizar precisamente este primer año del gobierno hemos invitado al doctor Byron López Castillo y al sociólogo Gaitán Villavicencio, ambos analistas políticos, articulistas de Diario Expreso, de quienes realmente me siento orgulloso de contar con su amistad, con su apoyo. Vamos a conversar algunos temas y lo vamos a hacer intercaladamente, comenzando con el doctor Byron López Castillo, planteándole una pregunta general, doctor, y dándole la bienvenida. ¿Qué es lo más destacado en lo positivo y en lo negativo de este primer año de gobierno, como una especie de introducción a esta conversación que luego la continuaremos con el sociólogo Gaitán Villavicencio? Buenos días, bienvenido. Por tu invitación, doctor Byron López. Y muy contento de estar junto a Gaitán, un amigo de toda la vida, un hombre de mucha capacidad intelectual, periodística, académica. Le agradezco a usted por esta invitación y me parece oportuno hacer un análisis, como siempre lo hago en su radio, en su programa, un análisis bastante sereno, como debe ser, para orientar o tratar de orientar a la ciudadanía. Efectivamente, se celebra hoy un primer aniversario de la ascensión del poder de Lenín Moreno. Siempre hay como una especie de tradición hacer un análisis cada determinado tiempo de la gestión de gobierno que cumple un mandatario. Ahora yo creo que esto es más importante y necesario. Efectivamente, este primer año tiene muchos aspectos positivos y también algunos negativos. Gobernar no es tan sencillo, gobernar no es una cosa muy fácil, es muy compleja, y sobre todo cuando se encuentra con problemas muy difíciles de solucionar de inmediato, y más aún cuando Moreno asume el mando en condiciones totalmente nefastas para el país. Yo he dado mi opinión personal, puedo equivocarme como ser humano, y reconozco cuando me equivoco y pretendo no equivocarme por segunda vez. Pero yo creo que el régimen de Rafael Correa tiene más elementos negativos que positivos. Lenín Moreno. No, el de Correa que se fue. Haciendo análisis de lo anterior. El anterior. De la Por herencia. eso es que hay que analizar a Moreno desde esa óptica. De acuerdo. Porque Correa hizo, para mi modo de pensar, muchas cosas más malas que buenas. Puede haber tenido buenas intenciones, dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pero la realidad objetiva, práctica que dejó al país es de un país despedazado en muchos aspectos. Así asume el mando Moreno, proveniente de la misma vertiente ideológica y política del presidente que se fue, los dos de Alianza País. Yo entiendo que el presidente que se fue, Correa, pensó que Moreno le iba a tapar las espaldas, hablando en términos populares, es decir, que dejaba a Moreno para ser él el verdadero poder real. Eso es lo que se pensó al principio, dada la situación que eran los dos del mismo partido y que no había habido hasta este momento ninguna actitud de Moreno como para pensar que iba a hacer lo que ha hecho posteriormente a la ascensión al poder. Llega al poder y empieza inmediatamente la actitud de Moreno a desenmascarar o a indicarle al país los elementos negativos del gobierno de Correa. Cuando tomó posesión el día 24 de mayo, hace un año, y se produjo la transmisión de mando, la coalición de la banda presidencial, Moreno tuvo una frase que fue interpretada por mucha gente que analiza más allá del significado de las palabras, lo que quería evidenciar. Cuando le dijo, empleando la misma frase que utilizaba Correa, Moreno le dijo, una vez que le puso la banda,
que le vaya bonito. Esa frase interpretada ya con un sentido de análisis encierra lo que está pasando ahora. Digo yo, ¿qué es lo que pasa ahora? Moreno efectivamente ha dado un cambio a la gestión de gobierno de lo que fue Correa. Empezó por decir inicialmente que la mesa no estaba servida, indicando con esta expresión que no era verdad, que le dejaban todo arreglado para que él siga con la Revolución Ciudadana. Y a continuación empezó a explicar el por qué entendía que la mesa no estaba servida. Empezó a denunciar los actos de corrupción, llegando al extremo de decir frontalmente que la corrupción señalaba con sus dedos a Glass, de tal manera que le estaba vinculando directamente al ex vicepresidente con actos de corrupción que son los que ahora lo tienen en la cárcel, condenado y con posibles juicios penales posteriores. Abrió una apertura al diálogo. Él entendió que no podía seguirse manejando un país o conduciendo un país sobre la base del insulto, del vituperio, de la ofensa personal, de actos que desmerecían a un mandatario. Romper un periódico, por mucho que no sea de su simpatía ante la opinión pública a través de los canales de televisión, era un acto que desmerecía a un presidente. Terminaron las sabatinas, con lo cual el país ha respirado tranquilamente, porque cada 8 días era 3 horas de insulto, vociferar y no decir nada constructivo. Eso terminó él. Entonces, en este primer análisis que estamos haciendo, sí, frente a la pregunta que me formuló, yo encuentro que podemos continuar. Claro que sí. Indicando Después vamos a ir detallando que han habido pasos positivos, como los que acabo de mencionar, pero que asimismo quedan muchas cosas por hacer, que esperamos que las haga en el tiempo que le queda por gobernar. Bien, pasamos entonces al sociólogo Gaitán Villavicencio. Igual, para introducirnos en el tema, un resumen, lo más destacado, lo más positivo. Agradeciendo la invitación y el placer de estar aquí junto con Byron. Mira, yo no quiero repetir lo que ya dijo Byron. Yo creo que es interesante resaltar y un poco preguntarnos si es justificado pasarse un año alegando que tiene que resolver problemas políticos. ¿Ya? O sea, yo en ese sentido soy muy crítico con el gobierno. Yo creo que tiene una incapacidad bárbara. Es decir, porque exorcizar ya los malos espíritus, ya, tráigase a alguien del Vaticano, experto en demonología, ya, para que lo haga. ¿Cómo debería haber sido la actitud, dice usted, entonces, en este primer año? Entonces, a eso voy yo, ¿no? Es decir, yo creo que era válido, como en términos de introducción, decir, primero resolvamos el problema político. Pero no creo que justificaba tomarlo y quedarse un año empantanado en eso y repitiendo el mismo discurso. Es decir, echándole la culpa todo al anterior. ¿Ya? Y que por eso no avanzaba. Primera cosa. 2. Yo creo que dentro de esta inoperancia hay un segundo problema que a mí me parece que hay que verlo bien, ¿no? Y es lo que muchos analistas están llamando: ¿es válido volver a un gobierno de empresarios? ¿Ya? ¿Cuál es la validez? Después de lo que ya en América Latina se ha visto lo que significan los gobiernos de empresarios, que han fracasado rotundamente. Si no, la cuestión más señera, ya aquí en el caso nuestro, veámonos todo lo que ha pasado anteriormente.
¿No debió haber cambiado la política? No, fíjate que no digo yo eso, ¿no? Sino que era otro el tipo de propuesta que había que hacer, particularmente si quería darse un giro de 180 grados. ¿Me entiendes? Era el haber convocado a un gobierno de integración nacional, que es diferente a plantearse un gobierno de empresarios. Es decir, para mí es preocupante eso. Ya, de acuerdo. ¿Me entiendes? Porque si tú querías buscarle la salida política, tenías que darlo en términos políticos. De acuerdo, entonces Pero no seguir él pasó mucho dándole tiempo. la burra al trigo, como pasó aquí, ¿no? Era un año, nos ha vivido machacando lo que ya todos sabíamos, lo que tú muy bien y acertadamente has dicho, Byron, ¿no? Los problemas de lo que nos dejaba, lo que no había a la mesa puesta, ¿me entiendes, no? Pero ya todos lo sabíamos, pero había que tomar De acuerdo, decisiones. entonces demoró un año, fue lento, y al momento que hace el cambio, considera el sociólogo Gaitán Villavicencio que lo hace a un gobierno de empresarios cuando debió haberlo hecho a un gobierno de concertación nacional, puede ser. Ahora, para pasar ya al segundo tema, vamos a ir alternando. A usted mismo le pregunto, ¿será esto acaso lo que demuestra hoy el descontento ciudadano cuando la aprobación de su gestión de Lenín Moreno es 46% y la desaprobación es 44,5%? La credibilidad de Lenín Moreno hoy, según datos, es de 42,3% y la no credibilidad 53,7%. Claro, por eso es que yo voy, porque conozco esos datos, ¿me entiendes, no? Es decir, o sea, el nivel de desgaste ha sido tan acelerado que acordémonos, creo que tuvo, cuando comenzó, creo que 74 o 73%. 80 casi llegó. Sí. 77 en el mes de agosto de 2017. Exacto, fíjate. Mira cómo ha caído. Justamente cuando denunció la corrupción, denunciaba también la mesa no servida en lo económico, deuda externa, etcétera, etcétera, se elevó su apreciación o valoración. Pero a partir de ahí, justo, sí, se esperaba acción y más tarde vamos a ver los principales problemas de lo que dice la ciudadanía. Pero ha ido cayendo la aceptación, aprobación y la credibilidad. Oye, que es más allá del hecho de que haya habido o no un plan económico, ¿me entiendes, no? Era buscarle una salida política al país. Que hasta ahora no la tenemos, ¿me entiendes? Era haber construido una nueva propuesta. ¿Será el caso que genere, si tú me permites, que genere concertación? De acuerdo. Que genere integración y que todas las fuerzas políticas remen en una misma dirección, sabiendo que tenemos problemas más graves. Uh-huh. O sea, yo lo que me voy es a los problemas graves, ¿no? Que para mí son 3 gravísimos problemas, ¿no? O sea, el primero, un problema que no se ha atendido desde antes de Correa, como es el problema de la frontera norte. Fíjate, y te lo digo desde antes de Correa. No se lo ha atendido. ¿Ya? Ninguno de los gobiernos, incluyendo el del propio Correa, no lo atendieron. Ya, el segundo. El segundo, el problema que tenemos con Trump y a las guerras con los Estados Unidos, Donald Trump. Que se viene. Ya, y el tercero. Ya, y el tercero, un poco una propuesta de desarrollo de largo plazo. De acuerdo. Es decir, una propuesta de desarrollo que siquiera nos fije una imagen objetivo hasta el 2050 del país que queremos que se construya. Bien, ahora retornamos con el doctor Byron López Castillo, justamente en ese segundo tema. La herencia del correísmo, los 10 años de Rafael Correa, la mesa no servida de corrupción. Anota el sociólogo Gaitán Villavicencio que se ha demorado un año, no ha hecho un gobierno de concertación. Debido a esto será la aprobación que ha caído al 46% y la credibilidad al 42%, doctor Byron López. Yo tengo aquí la siguiente observación, respetando criterios como el de Gaitán.
Yo creo que efectivamente existe una lentitud en el manejo de ciertos aspectos políticos, pero también hay que considerar que desmontar o desbaratar el andamiaje que elaboró Correa con sus sumisos legisladores, respaldado en la Constitución llamada de Montecristi, es una tarea que no se podía hacer en 8 días. ¿Qué hizo el correísmo? Una justicia en donde metió las manos. ¿Qué hizo el correísmo? Un ataque frontal a la información, al dictar leyes de comunicación, que es una verdadera mordaza. Endeudarnos hasta el siglo XXV. Despotricar contra el género humano, sembrando odio entre los ecuatorianos. Todo eso no se podía desmontar en 8 días. Por eso creo yo que el presidente actual, no sé si por su cuenta, asesorado por alguien, etcétera, venía manejando esto con bastante lentitud para ir desmontando, como dicen los italianos, piano piano, porque no se podía hacer de un solo golpe todo este cambio. Y lógicamente en este año sí se han producido ciertos cambios que pueden permitir pensar que en adelante él tenga otra manera de pensar. Gaitán anota una cosa importante, y yo he sido personalmente partidario en la columna donde modestamente colaboro en El Expreso, he sostenido que el país necesita un gabinete de integración nacional, no de unidad nacional, de integración, porque el mismo Moreno llamó al diálogo a todos los sectores políticos del país. ¿Para qué los llamaba? Para escucharlos y no oírlos. Parece una cosa absurda. Tenía que sacar una conclusión de todos, no importa adversario o no, para recoger las inquietudes de todos y formar un gabinete y un gobierno de unidad, de integración nacional. He dicho yo que él estuvo presente hace pocos días, Moreno, en la transmisión del mando en Costa Rica, que es un país que, para mi modo de pensar, es uno de los pocos modelos democráticos de América. Uruguay, Chile y Costa Rica menciono yo como posibles modelos de ejemplo para América. Carlos Alvarado triunfa en las elecciones, un político joven, 38 años, sin mayor concepto aparentemente, y en presencia de todos los invitados, entre los que estaba Moreno, declaró que él formó un gabinete de unidad nacional, integrado por la oposición, que esto muy pocas veces se ve en América. Un gobierno que recién inicia, lleva a su gente. ¿Para qué voy a traer mis enemigos o adversarios? Y hace un gobierno con gente de oposición, diciendo la frase que le he publicado yo, le he repetido y comentado, que de la diversidad es que nace la verdadera democracia. Doctor, precisamente... Entonces, con ese análisis, perdone, sí, creo yo que estoy de acuerdo con él, con Gaitán Villavicencio, que hay un lento avance, pero motivado por esto que yo veo, que no era muy simple desbaratar en 8 días el andamiaje que elaboró perversamente Alianza País en los años de gobierno. Doctor, justamente para introducir el tercer tema y seguir la hilación de esta conversación, vamos alternando. En lo positivo, la opinión ciudadana dice que lo primero, como acierto, libertad de expresión, 66%. Segundo, el diálogo, le califican positivo el 57% de los encuestados. Tercero, la consulta popular, haberle preguntado al pueblo, se lo valora en un 54%. La conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, 52%. Y el combate a la corrupción, mire usted, en quinto lugar, con 33%, entre los aciertos. Si hablamos que entre libertad de expresión, diálogo, consulta popular, lleva un alto porcentaje, ¿será que en el primer año Lenín Moreno ha sentado las bases de lo que dice Gaitán Villavicencio de la necesidad de esa concertación nacional? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para mí? A usted, claro, en el tercer tema del diálogo, el consenso, la libertad de expresión. Usted que maneja bien este aspecto estadístico, y Gaitán es un técnico en esa materia, esto de las encuestas, yo tengo un concepto de Churchill cuando dijo, la única encuesta en que yo creo es la que yo manejo, la que yo manipulo, dijo Churchill en una cuestión. Pero hay que remitirse a eso que usted anota. Evidentemente que todos los aspectos anotados por usted demuestran una aceptación popular de la ciudadanía para con el gobierno. Ley de comunicación, consulta popular, todo lo que usted ha mencionado. ¿Eso qué quiere decir? Que él debe ser sensible y perceptor de esta actitud de la ciudadanía.
para que de aquí en adelante acepte esas encuestas, esos resúmenes de la opinión nacional y siga caminando por ahí. Porque como dije al principio, gobernar no es tan sencillo. Al principio tiene 100% de adhesión, todo el mundo está con él, pero como no se puede contentar a todo el mundo y los problemas son tan graves y agudos que no se pueden solucionar en 8 días y los pueblos en el mundo están cediendo de soluciones ya. Lo que pasó en París hace el año 68, lo que está pasando en Guatemala, en Nicaragua en este momento, en Venezuela, en todas partes, es la demostración de una angustia popular porque se solucionen sus problemas dentro del menor tiempo posible y en forma ojalá definitiva, lo que es un absurdo pensar. Entonces, con esa mentalidad es que debe manejarse el señor Moreno de aquí en adelante. Yo no creo que sea un gobierno de empresarios lo que necesita el país, pero sí necesita la colaboración, la permanencia de gente del sector privado que entienda cuál es su papel en el desarrollo económico y político y social de un país. Pero es que ahí viene el no tema. Vaya a ser que sea el que quiera el agua para su molino. Ahí viene el tema, y le convino, doctor, perdón la interrupción, el tema de los principales problemas. Justamente el principal problema no es frontera norte, no es manejo de gobierno, es la economía. Carestía, pobreza y la deuda del gobierno heredado, obviamente. La califican con el 27,3%. Esto es excluyente, es decir, el primero. Segundo, el desempleo, el subempleo. Y en tercer lugar aparece la corrupción. Entonces, lo que usted está mencionando, el principal problema que vive la ciudadanía es la economía. ¿No será acaso por eso que era necesario el pacto, de alguna manera, el diálogo con los empresarios? La parte económica es la más grave, sin desestimar las demás. Pero el punto neurálgico para ese país es la parte económica. Ahí hablan que no va a tener plata para pagarse a los jubilados. Se menciona por ahí que hay que endeudarse no sé cuántos millones, más de dólares, miles de millones para salir de este año, para pagar sueldos. Entonces la angustia económica es esa. Y se siente la angustia. Usted ve en las esquinas la gente con carpetas haciendo colas inmensas, la juventud, buscando una pega, como dice el pueblo, y no encuentra. Entonces hay una angustia económica que origina una serie de fenómenos que un sociólogo que entiende la materia mejor que yo, la serie de problemas que originan eso. Entonces, ¿qué había necesidad? ¿Qué hay necesidad de entender lo que hablo? Un entendimiento de todos los sectores políticos y sociales. El Estado, sí señor. La empresa privada, sí señor. Los empresarios, sí señor. Pero cada uno entendiendo el rol verdadero que tiene que ocupar en este ambiente para que no lleven el agua a su molino como dice un momento. El Estado fuerte, enérgico, con leyes fijas que le den seguridad jurídica al Ecuador para que cree confianza afuera y adentro, y el empresario que entienda que tiene un rol preponderante para permitir el empleo sin ganancias exclusivas para él y sin perjudicar a la clase trabajadora. Ese es lo que yo se debe entender en términos muy claros, y que es como se están manejando otros países. Le agradecemos al doctor Byron López en esta parte. Hemos combinado el tercer y cuarto tema. Pasamos al sociólogo Gaitán Villavicencio. En lo positivo, la libertad de expresión, diálogo, consulta popular, conformación del Consejo de Participación Ciudadana, combate a la corrupción. Y en el problema, el principal, la economía, la carestía, el desempleo y la corrupción en tercer lugar. Yo nomás en primer lugar te propondría, mira tú un poco cómo hay una inversión a nivel de escala de valores. ¿Me entiendes, no? Es la realidad, ¿no? Lo que vive el Ecuador, dice primero mi bolsillo, inclusive algunos dicen después lo político. Lo que tú estás poniendo allí, como por ejemplo un problema, que la gente te reclama más, el problema de la comunicación. O sea, donde tú ves más es la cuestión de los medios y cómo están pegando los medios, ¿me entiendes? Con el mensaje de los medios. Pero tú ves que un problema que es crucial y que es un poco, ya que genera gran cantidad de situaciones de afectación a la institucionalidad. Por ejemplo, el problema de la corrupción está en último. Está en tercer lugar. Y está combina con como problemas. Está como el 23. Y en los aciertos, en cuarto lugar, la conformación anticorrupción, por decir. Pero fíjate. Sí, es cierto. Entonces eso te está demostrando que tenemos una situación muy peculiar,
como es el hecho de que las valoraciones que le damos, por ejemplo, el problema de la institucionalidad, que yo creo que debió haber sido el elemento sobre el cual debió haberse montado Moreno, ¿me entiendes? Es decir, ¿cómo logro respetar y construir la institucionalidad, que fue lo que destruyó Correa? ¿Me entiendes? La institucionalidad. ¿Cómo la logro reconstruir? Y obviamente, y para eso, necesito el concurso de todos. No puedo construir institucionalidad en base a la exclusión, ya en base a la discriminación, sino que tengo que atraer a todos, tengo que convocar. Entonces, considero que eso que debió haber sido la pieza angular, porque de ella se desprende todo el resto, todo lo que tú has señalado, ¿no? Yo meto la mano a la justicia, ¿por qué? Porque rompo la institucionalidad, ¿ya? Y porque ha sido tradición ecuatoriana que si falla algo, lo reemplazo por otro al día siguiente. Y así voy creando cosas que las voy nomás pegando, ¿me entiendes? Pero no estoy creando ni construyendo institucionalidad, que ha sido el problema grave nuestro. Pero lo que ha hecho el primer año servirá de base si ya pasamos un poco la visión al segundo año. Es que no creo que lo haya hecho. Es que yo no creo que se haya logrado hasta este momento una reconstrucción todavía no idónea de la institucionalidad. Ahora, esto es una visión de la ciudadanía, ¿no? Claro, que si tú me permites, la consulta de ese dato es al ciudadano. Claro, es que la construcción. Sí, pero solo una especie de ampliación de la idea. Cuando el ciudadano está respondiendo cuál es el acierto y cuál es el desacierto, piensa desde su propia vivencia. Como sociólogo creo que está claro eso, en lo individual y en lo colectivo. Porque el tema de la institucionalidad, si bien es cierto, es un asunto republicano, democrático, quizás es abstracto para el ciudadano y no lo entiende, que a partir de allí es que se solucionan los problemas y mejora su vida. ¿No será esto que en la respuesta las personas no están valorando si lo ha hecho o no lo ha hecho la recuperación de la institucionalidad democrática, para comenzar desde ahí? Es que por eso te voy, ¿no? Aquí hay un problema que no hemos vendido adecuadamente desde el lado del gobierno, lo que significa, al ciudadano, lo que significa el rescate de la institucionalidad. Porque eso fue lo que destruyó Correa. Es decir, en una década, porque fue una década, no hubiese sido lo mismo si hubiese sido un gobierno de 4 años, ¿me entiendes? En una década lo que hizo fue romper la institucionalidad a su antojo y conveniencia, ¿me entiendes, no? Y lo interesante, yo pensé que por allí iba, pero tampoco va por allí el discurso de Moreno, ni la práctica gubernamental de Moreno. Bien, ahora con esto pasamos al quinto. Si tú me permites, sí, es que para seguirle la línea, que nos quedan 10 minutos, Gaitán. Sí, es una cuestión de 2 minutos. ¿Qué pasó allí? Que tú ves que todo lo que está planteando Moreno es una especie como de un rompecabezas. Entro por aquí, entro por acá, ¿me entiendes, no? Pero realmente tú no ves una propuesta coherente, sistemática, de decir, ¿sabes qué? Vamos a la reconstrucción de la institucionalidad democrática que habíamos perdido frente al autoritarismo que nos construyó Correa. Bien, ahora como vamos alternando, ¿verdad? Yo planteo ahí el quinto tema para Gaitán y luego lo vamos a conversar con el doctor Byron López. Justamente la ciudadanía opina esto, es hora que se descorreice el gobierno de Lenín Moreno, es hora de terminar el correato, pero hay temas en donde el presidente Lenín Moreno, calificación con respeto, ha sido ambiguo. Assange
Maduro, Ortega, María Fernanda Espinosa y algunos otros ejecutivos, ¿verdad?, que están trabajando con él como ministros y que todavía han sido reemplazados en las últimas semanas recién. Nuevo gabinete, y él habla de un gabinete de concertación nacional justamente y de unidad. ¿Se puede aceptar que en el primer año lo demoró para esto y quizás esperanzarnos que en el segundo año ya va a realmente en el camino, en la práctica, a recuperar la institucionalidad democrática? A ver, los que estamos aquí, Sí. y particularmente los tres, somos gente que ya hemos vivido algunas décadas y conocemos también el antiguo régimen, no Correa, más allá, más atrás de Correa, ¿no? ¿Alguna vez logramos quitar el velasquismo del país? No. Es decir, no aspiremos, eso es una equivocación flagrante, rotunda, descorreizar el país. ¿No se va a poder? No. Por eso digo, lo que sí puedes es construir institucionalidad, fortalecer la institucionalidad y bajar la aceptación que tiene Correa. Gaitán, pero si no usted lo va a dice poder. que Correa destruyó la institucionalidad y usted está diciendo que no se lo puede erradicar a Correa, No se lo puede. no se va a recuperar la institucionalidad. No, por eso te digo, él desde su proyecto, él lo hizo desde el poder. Y aquí es un problema político. Eso es lo que yo quiero señalarte. Es un problema político y la política se la enfrenta políticamente. Ya. ¿Me entiendes? No es con obras, no es con rosarios ni con misas que tú vas a exorcizar los demonios políticos. Clarísimo. Sino que es con política. Doctor Byron López, ¿qué opina al respecto? En ese mismo quinto tema. El Ecuador, como dice Gaitán, es un país igual a muchos de América Latina especialmente, en donde subsisten ciertas figuras que no obstante estar muertas, superviven. Argentina habla de Perón todavía. Hay un peronismo ahí que se pelea, hay un peronismo de izquierda, de derecha, de centro, de rojo. Hannah Arendt dice que queda un virus. Exacto. El velasquismo todavía vive en el país, aunque Velasco está muerto. Guevara Moreno todavía supervive para muchas figuras. Pero yo analizo que nunca en la historia nacional, de lo que yo he leído, conozco y aprendí, hubo un mandatario que hiciera tan mal las cosas como hizo Correa. Su proyecto político era su proyecto político, evidentemente así es. Lo que hizo implementar es el poder, pero ¿cómo? Es una forma totalmente contraria a la realidad nacional. Y ahí comparto con el criterio de Gaitán. Él desinstitucionalizó al país, acabó con todas las instituciones, universidades, colegios, prensa, radio, todo, Asamblea Nacional, justicia, todo desinstitucionalizó. Y eso yo no encuentro ni con García Moreno. La preventa petrolera, todos asuntos que no sabíamos y ahora se descubre. Pero ¿se puede o no se puede reconstruir la institucionalidad? Tenemos que hacerlo obligadamente. ¿Cómo? La ciudadanía tiene que empujar eso. Esto no es tarea de políticos, no es tarea de líderes, porque no tenemos políticos en este país. Otra realidad dolorosa, que la digo públicamente. No hay dirigentes políticos la envergadura necesaria para no hay al momento. En este momento no lo vemos al futuro. Un movimiento político, un partido político, como decía Gaitán en su momento, que tenga una perspectiva al año 2050, que es lo que necesitamos. No hay. Acá hay políticos que piensan en las elecciones del 19 y en las elecciones del 21, que están en la nariz. Pero nadie le propone al país una cuestión a largo plazo. Eso no hay, porque eso no da votos. Y el estadista piensa, como dijo alguien, en generaciones y no en elecciones. Entonces, con ese análisis, yo coincido en algo con Gaitán, que efectivamente el proyecto político de Correa lo quiso hacer desde el poder, pero le fracasó, porque hizo totalmente lo contrario. Él creyó que la obra pública, carreteras, escuelas, edificios de la función judicial, los puestos para policía en todos lados, eso le daba el gran éxito a su gobierno. Puede ser que la obra pública quede, pero ¿cuánto costó?
y que una obra pública sea mejor que la institucional del país sería hablar en negativo. Para concluir entonces con el doctor Byron López Castillo y agradecerle esta participación, hemos dejado ahí los puntos más importantes. El tiempo yo sé que es corto y se ha ido corriendo. Doctor, el día de hoy entonces la expectativa no es nada feliz en la rendición de cuentas del presidente por su primer año, pero algo de esperanza para el segundo. Esperemos a ver qué dice. Esperemos a ver qué dice. Decir que hasta oír que diga. Ojalá sea un... No pero con lo que usted ha analizado el diagnóstico, sí, ojalá no sea es un muy... mensaje en donde llegar a abordar los temas que hemos planteado. Ya. ¿Qué pienso hacer de aquí en adelante? Ya el año se fue. Ahora, ¿qué hago de aquí hasta que me voy? Eso es lo que le toca. Integración nacional, un gabinete de esa naturaleza, olvidarse de los correístas que están con él, porque no se sabe si esos correístas están con él o contra él. Él tiene que no descorreizarse, sino salir de la gente que con Correa fue colaboradora sumisa. Por ejemplo, yo creo que el problema de Cancillería, que usted lo notó, tiene que ser analizado la parte internacional también. Venezuela, Nicaragua, la señora canciller que anda buscando una representación en la ONU, pues está bien. Pero tiene que manejarse eso con otro sentido, no ideológico. De acuerdo. Por ejemplo, hoy día me ha sorprendido que la Cancillería, no la Cancillería, sino la Secretaría de Comunicación, emita una opinión muy tibia frente al problema de Maduro. Bueno, la Secretaría hace nada más de mensajero. Correcto. Pero eso nace del gobierno y de la Cancillería. Sí, ambiguo fue calificado. Ambiguo. No es ni sí ni no. Y yo no estoy de acuerdo. La aprobación de Venezuela. Con que para defender a un régimen que es negativo, para mi modo de ver, como el de Venezuela, se pretende decir que no hay que meterse en un asunto interno de un país, que no hay que meterse ahí. ¿Y cómo Correa y la Kirchner se metieron en Honduras? No en Honduras, sino llegaron a Honduras. Uno de los temas que vamos a escuchar. Ahí sí no. Y ojalá que haya concreción, ¿no? Y claridad. El programa, yo por eso estoy entrando en este tema, porque es importante. Ya. No hay que meterse. La libre determinación de los pueblos, está bien. Entonces, ¿por qué el ex presidente Correa y la señora ex presidenta Kirchner volaron juntos a Honduras a buscar meterse en Honduras para estar con Zelaya, que lo estaban votando? Ahí sí no había indigerencia. Eso es lo que yo no entiendo. Yeah. ¿Cómo se ve cuando se mira de un ángulo y cómo desde otro? O somos o no somos. To be or not to be, dijo Hamlet. Doctor Gaitán Villavicencio, una conclusión. Mira, yo no tengo una visión en ese sentido pesimista, ¿no? O sea, yo creo que obviamente hay posibilidades, pero todo va a estar de acuerdo a cuál deberían ser los hitos referenciales sobre los cuales va a trabajar en los 3 años restantes, y en lo que debe dejar planteado a nivel de políticas de Estado. Es decir, para mí lo lamentable de nuestros regímenes, y yo creo que esa es la más grande decepción, entre otras, del correísmo, ¿no? Que nunca se impulsaron políticas de Estado. Nunca. Fueron personalistas, partidistas. Nada más que fueron sumamente decisiones pensando con criterio electorero. Coyunturales. Coyunturales electoreras. Porque Excelente. estaba pensando en los votos. Muy claro. En todo, ¿me entiendes? Excelente. Pero no se jugó en función de Estado. Que es lo que nos hace falta, que es la institucionalidad. Así construimos la institucionalidad. Es decir, ¿cómo es posible que somos un país, por ejemplo, con vocación agrícola, que no tengamos desde una política agrícola, agropecuaria? Claro. Por ejemplo, que no tengamos... Los ganaderos están dejando de producir inclusive leche. Por ejemplo, en educación. Primaria, universitaria. En educación. Sí, recién ahora rectificando la educación superior. ¿Cómo producimos talento humano adecuado? Y que vayan listos para incorporarse al aparato productivo. Así es. Recién se lo está haciendo, de acuerdo. ¿Cómo? Eso yo creo que sería interesantísimo si el gobierno logra construir... Y que lo acelere, ¿no? Esos hitos referenciales. Y que lo acelere. ¿Me entiendes, no? Y que vayan y traspasen
los 4 años de él y que sean retomados por el resto de gobierno. Muchas gracias al doctor Gaitán Villavicencio y al doctor Mario López Castillo, analista político y editorialista de Expreso, los dos. Muy amable, muchas gracias. Quedan altísimas inquietudes para el día de hoy tener ya al momento como espectadores. Luego estaremos analizando lo que nos diga el presidente. Muchas gracias. Vamos al corte comercial. El 24 de mayo de 1822,